Hola, muy buenas. Hoy nos hemos reunido con el candidato a rector de la Universidad de Málaga, Miguel de Aguilera. Miguel de Aguilera es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, investigador con más de 80 trabajos publicados en libros y en investigaciones de artículos académicos en revistas de alto impacto a nivel internacional. También ha ejercido con una amplia experiencia en el campo de la administración académica como decano de la Facultad de Comunicación entre 1996 y 2002. Hoy nos ha concedido una entrevista como supuesto de candidato a rector para la Universidad de Málaga. Ante todo, muchísimas gracias, Miguel, por habernos dedicado este tiempo. Yo por mí, vamos, absolutamente encantado. Gracias a vosotros por invitarme a tener ocasión pues, de dirigirme a una parte esencial, sobre todo, no solo van a ver esto estudiantes, pero sobre todo estudiantes que son una componente esencial, absolutamente esencial, de primerísima importancia de la universidad. De hecho, son los beneficiarios o los que en cierta medida, poca, padecen y en buena medida gozan de nuestra actividad educativa. Encantado. Yo creo que es importantísimo que los estudiantes puedan formarse su opinión, es un proceso de formación de la opinión pública sobre un asunto público. La universidad es un asunto que nos concierne a todos los universitarios y me parece importantísimo que ellos puedan tener la ocasión de formar su opinión, elegir un proyecto, es decir, qué universidad quiero, cómo quiero que sea, qué es lo que le falta, qué es lo que hay que corregir, y elegir en consecuencia las personas más adecuadas en su opinión para que ese proyecto se lleve a cabo. Así que gracias a vosotros y encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Pues Miguel, vamos a comenzar con una serie de preguntas para conocerlo a usted mejor y para conocer su opinión sobre el entorno académico y opinión sobre lo que le afecta a la universidad. Para empezar, me gustaría saber por qué considera usted presentarse a rector. Pues mira, hay bastantes maneras de decirlo. El otro día una persona en una reunión que mantuvimos planteaba que yo soy una persona normal. Esas cosas a mí, claro, personalmente me da un poquito de rubor. Hice una presentación sobre mí mismo y diciendo que soy una persona normal, que le gusta tener una vida cotidiana normal, placentera, pasear por la playa con mi mujer, por ejemplo, que me encanta, o ir a, en fin, tener mis ratitos de ocio, a los que renuncio al presentarme a esta actividad, ¿no? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque yo llevo toda mi vida en la universidad y digamos, aunque suene un poco probablemente cursi, me encanta la universidad, amo la universidad, me gusta mucho. He estado en universidades, desde luego en la que más tiempo sin comparación, en la Universidad de Málaga, llevo 23 años seguido en ella, he sido profesor también titular en la Complutense de Madrid y he dado clases o conferencias o colaborado en investigaciones o asesorado sobre cómo hacer las cosas con universidades de quizá 50 o 60 países, entre los que se encuentran todos los primeros: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Sé cómo puede ser una universidad, sé cómo debe ser la universidad y sé cómo hacerlo. A mí me da un poco de pena estar en una universidad que no alcanza los objetivos, la posición, el reconocimiento, el placer, por lo tanto, de formar parte de ella, que puede tener. En la Universidad de Málaga puede entenderse como un argumento electoral, pero puedo decir con absoluta convicción, y he podido comprobarlo a lo largo de estas semanas de hablar con muchísimos miembros de la Universidad de Málaga, profesores, personal de administración y servicios y estudiantes, la Universidad de Málaga alberga una cantidad de talento enorme. He conocido o vuelto a ver durante estas semanas y meses a personas extremadamente interesantes, con mucho que decir, no solo entre el profesorado, sino también entre el personal de administración y servicios y, por supuesto, entre los estudiantes. Mucho que decir, mucho que aportar y mucha voluntad de que esto salga adelante. La Universidad de Málaga hace ya tiempo que no está gobernada, o no bien gobernada, no hay proyectos, no hay rumbo, no hay orientaciones ni sobre el conjunto de la universidad ni sobre muchos de sus aspectos. Política de investigación, por ejemplo, hace tiempo que no la hay, mucho tiempo que no la hay, y es una pena. Entonces, para mí es un acto de responsabilidad elaborar un proyecto, reunir un colectivo de personas de mucha solidez y mucha solvencia y mucha capacidad de trabajo y mucha honestidad y mucha convicción de lo que es la universidad, y
ponerlo a disposición de los miembros de la comunidad universitaria. Es un acto esencialmente de responsabilidad, puede creerse, puede no creerse. Yo concibo la función de un rector y en general el trabajo en la función pública, ser funcionario, que los profesores de universidad, la mayoría somos funcionarios, como un acto de servicio público. Es que no debe ser de otra manera. Es decir, es un escenario público en el que ciertas personas temporalmente deben servir al público. De hecho, por eso me presento como un acto de servicio público que asumo con humildad y con una enorme responsabilidad. Es verdad que con la tranquilidad que me proporciona el estar con un equipo muy serio, muy sólido, y digamos que por eso me presento, para ayudar a que la Universidad de Málaga recupere la ilusión que ahora mismo ha perdido, está en una situación un poco átona, un poco grisácea, y ayudar a empujarla, apoyándome no solo en un equipo, sino en la generación mejor formada de toda la historia de España, luego si quieres comentamos preciso un poquito al respecto, para que nuestra universidad ya no solo ocupe posiciones mejores, que desde luego las ahora muy bajas, en los rankings, en el posicionamiento, en el reconocimiento, sino también y sobre todo para que la Universidad de Málaga, quienes estudian, digan con orgullo: yo soy miembro de la Universidad de Málaga, yo estudio en la Universidad de Málaga con orgullo, porque te place, te da placer, y porque sabes que eso te respalda, tiene un prestigio cuando acudas al mercado de trabajo, los estudiantes, y con la satisfacción de los que estamos entregando muchas horas, muchísimas horas de nuestra vida. Aquí ha estado más tiempo uno trabajando en la universidad que en casa. Esta es nuestra vida, en buena medida. Lo estamos haciendo muchas personas con mucha voluntad, pero sin satisfacción. Sin la satisfacción de decir, trabajo en la Universidad de Málaga, ¿no? Digamos que esas son las razones esenciales, ¿no? Ha hablado usted de su equipo. Se ha rodeado de veteranos de gran renombre en la gestión académica. ¿Se podría decir que sigue una línea continuista, que ha cambiado también respecto a la anterior campaña? Pues mira, te tuteo, si me permites. No es una línea continuista, en absoluto. Vamos a ver, es un equipo en el que se combina la presencia de lo que yo califico, y creo que es evidente e indiscutible, como la generación mejor preparada de toda la historia de España. Por cierto, es un motivo de un poquito de orgullo, un poquito de satisfacción. Yo llevo muchos años en esto, ya empiezo uno a peinar muchas canas, ¿no? Y hace muchos años que empecé y me dijeron, a mí, digo, como ejemplo de una generación, que nos dijeron: ayuden ustedes a que esta gente se forme, a que esta generación se forme. Y no está mal formada. Mejor, desde luego, que nunca antes en toda la historia de España. España, digo además, no me duele decir esta palabra, al contrario, me agrada decirla, ¿no? Así que no es un equipo continuista, es un equipo que se apoya sobre todo en la generación mejor formada de la historia de España. Quiero decir, en personas jóvenes que la mayoría de ellas no han tenido todavía responsabilidad ninguna. Jóvenes, en fin, no tanto como tú, ni como los que estáis viéndonos la mayoría de vosotros, pero jóvenes en comparación conmigo y en comparación con el equipo de gobierno saliente y en comparación con lo que propone alguno de los contendientes en este proceso electoral, ¿no? Es un equipo joven, de gente muy formada, que ha ido obteniendo reconocimiento a su actividad académica e investigadora mediante los procesos de acreditación muy exigentes que hoy establece la normativa española. Es una generación en general que no ha tenido, a la que se le ha pedido mucho, se le ha exigido mucho, pero que no ha tenido muchas satisfacciones. Ahora llevan años pasando época de dificultades en la promoción o en la estabilización. Yo me quiero apoyar en esa generación, porque quiero que esa generación crezca, ya que tiene una gran capacidad para ello. Han viajado, se han preparado, han hecho postdoc en universidades del mundo o del resto de España, han producido trabajos de investigación y escritos importantes, tienen experiencia docente. Me quiero apoyar en ellos para ayudarles a que crezcan, se desarrollen, se desplieguen, sean los mejores, y con ellos que crezca la Universidad de Málaga. Pero no solo. Tú has mencionado que me he rodeado también de algunas personas veteranas, es una forma educada de llamarnos mayorcetes, expertas, por supuesto. Con conocimiento. Con conocimiento, con experiencia profunda y conocimiento profundo de lo que es la Universidad de Málaga, entre los que yo me incluyo, porque mi proyecto es, a efectos de equipo, ¿cómo escojo el equipo? Tengo en cuenta una serie de criterios, por ejemplo, criterios de género. ¿Que haya paridad? Un número suficiente de mujeres, o postulo exactamente la paridad, pero un número suficiente de mujeres. Porque yo, primero y sobre todo, lo que busco es que sean los mejores.
con una serie de criterios que estamos comentando, por ejemplo, género, es decir, un número elevado, si es paridad mejor, de mujeres. Una generación joven, claro, la juventud es, ya te digo, entre 30 y tantos y hasta 50, joven. Busco, más allá de estos criterios, que sean los mejores, que son personas preparadas, muy preparadas, que objetivamente, es decir, según los procedimientos objetivos que establece la universidad, cumplan requisitos de calidad, es decir, tiene usted sexenios, tiene usted, se ha acreditado a las distintas categorías, etcétera, de trayectoria honesta, reconocida, pero además de ser los mejores con estos criterios de juventud, también quiero que ese equipo esté trufado, es decir, salpicado o salteado con los mejores, pero con experiencia, porque gobernar la universidad no es una tarea sencilla, es una tarea que hay que hacer con mucha responsabilidad y en la que hay que cometer los menos errores posibles, al contrario. Entonces, quiero combinar la preparación y efervescencia o empuje de una generación muy seria con la experiencia y la serenidad y la veteranía, el pozo que te deja la trayectoria vital académica, porque estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, de 35 años de universidad como profesor, más los que estuve como estudiante, que fue un poquito antes. Yo empecé a dar clase con 23 años y a estudiar con 17, ¿no? De hecho, empieza a estudiar uno con un año prácticamente, pero en fin, hasta hoy no he parado de estudiar, por supuesto, ¿no? Entonces, esas son las características del equipo, un equipo muy sólido, muy serio, que abarca todos los campos disciplinares, todas las facultades de la universidad y que incluye personal de administración y servicios, e incluso luego me permitiré decir que contemplamos también la participación de al menos un estudiante en ese equipo, en una posición concreta. En materia de estudiantes y de vida universitaria, me gustaría saber su opinión y a las personas que nos ven sobre el mapa de titulaciones de la Universidad de Málaga. ¿Es lo suficiente amplio? ¿Habría que recortarlo? ¿Ofrece la posibilidad a los estudiantes de profesionalizarse y de adquirir suficientes conocimientos para el mercado laboral? Vamos a ver, mira, bueno, respecto de estudiantes, como te he dicho antes, ahora voy a tu pregunta, por supuesto no la voy a esquivar ni mucho menos, ¿no? Pero como te he dicho antes, para nosotros es una preocupación importantísima, ¿no? Tanto que hemos mantenido muchas conversaciones en algunas ocasiones con asambleas de estudiantes, digamos que multitudinarias, hemos llenado algún salón de actos en el marco de esas asambleas y lo que hemos hecho es hacer un programa para los estudiantes en buena medida planteado por los estudiantes, es decir, se nos han ido, enseguida vuelvo a ello, pero permíteme hacer este planteamiento previo general. Nosotros tenemos un ideario básico, es decir, tenemos una serie de ideas muy claras sobre lo que es la universidad, muy claras. Pues si tenemos ocasión te precisaré algunas de ellas, ¿no? Además, creemos que los desafíos, por no decir problemas, porque no son solo problemas, tienen muchos aspectos positivos y muchas perspectivas de futuro. Los desafíos que afronta la universidad son importantes, pero son serios, son complejos y no se pueden ofrecer respuestas improvisadas. Estoy un poco resumiéndote cómo es el proceso de realización de nuestro programa electoral, ¿no? Nuestro proyecto de universidad, ¿no? Descansa en un ideario básico, descansa en el trabajo de una serie de personas que han elaborado respuestas complejas para los desafíos complejos que tiene la universidad. La solución de la universidad no puede ser obtenida en un rato de improvisación, sino que tiene que ser trabajada con todos los estamentos. Muy trabajado. Y además descansa en la participación intensa de los distintos estamentos de la universidad. Hemos mantenido entrevistas con cientos de personas, muchos cientos de personas a lo largo de estos 2 meses pasados. Y esas personas nos han ido planteando sus inquietudes, los problemas que ellos veían, las soluciones que podían aportar, ¿no? Por ejemplo, empezando a ir a la pregunta que me has planteado. El mapa de titulaciones. El mapa de titulaciones y la empleabilidad. Anoche, por ejemplo, tuvimos una extensa cena coloquio con investigadores, sobre todo del área científica tecnológica, que hay una es una de las componentes muy fuertes y muy sólidas de nuestra candidatura. Hay muy buenos científicos y tecnólogos trabajando en este campo. Anoche tuvimos entonces una cena coloquio con empresarios muy importantes, empresarios serios de nuestro sistema productivo, para pensar sobre todo
cómo incrementar la relación entre la universidad y las empresas, por un lado, en materia de transferencia, es decir, lo mucho que se sabe aquí, cómo puede ser útil para que progrese, es decir, el conocimiento acumulado en la universidad, las técnicas, las capacidades enormes de conocimiento de gente que lleva muchísimos años estudiando, cómo se puede hacer investigando para incrementar o mejorar la situación del tejido productivo malagueño, cómo se puede producir transferencia y cómo se puede incrementar la empleabilidad. ¿Un mejor sistema de prácticas, por ejemplo? Entre otros aspectos, un mejor sistema de prácticas, entre otros aspectos también una más estrecha relación de los colectivos cercanos a cada titulación a la hora de ir definiendo los distintos momentos de estudio, quiero decir, tanto grado como posgrado, concebirlos teniendo mucho más en cuenta la opinión del tejido productivo. Y cuando digo la opinión del tejido productivo, yo querría que los estudiantes no se asusten. No se pretende mercantilizar la universidad en absoluto. ¿Porque universidad pública siempre? Por supuesto. Primero y por encima de todo, llevo toda mi vida en la universidad pública, estudié en la universidad pública, llevo trabajando desde los 23 años que empecé a dar clases, empecé a estudiar a los 17, ha llovido un poquito desde entonces, a los 23 empecé a dar clase, en la universidad pública, siempre. Defiendo la universidad pública, pero la defiendo... Hemos dejado una pregunta aparcada, enseguida vuelvo a ella, para eso tengo buena memoria y no quiero evitar las preguntas, ¿no? La defiendo una universidad pública de calidad. Es decir, la mejor manera de defender la universidad pública es, uno, creer en ella, no levantar la voz y griterío, sino, uno, creer en ella, dos, dotarla de los elementos suficientes de calidad para que sea la universidad pública por excelencia, no poner barreras. Nosotros somos la Universidad de Málaga, vaya un posicionamiento, es decir, solo nos vale el aspecto territorial, que solo nos interesa que venga la gente que está cerca, en el marco territorial cercano, que vayan en autobús o en metro a casa o en coche media hora. Eso no es un posicionamiento, ¿eh? Nosotros queremos ser la universidad pública que tiene sede en Málaga, que sirve a la sociedad malagueña, además de otros escenarios, pero regida por calidad, que hoy no la tiene, en muchos de sus aspectos. No digo nada que no sepáis vosotros, en muchos de sus aspectos, en otros muchos sí, ojo. Eficiencia, transparencia y responsabilidad. Eso es una universidad pública. Volvemos a lo anterior, mapa de titulaciones, que no quiero dejar de contestar a lo que me has preguntado. Volvemos a lo anterior entonces. Mapa de titulaciones. Vamos a ver, la Universidad de Málaga tiene una oferta ahora mismo interesante y relativamente amplia. Es decir, ofrecemos una gama importante del total de titulaciones que se pueden ofrecer en nuestro país. No todas, pero yendo primero a ese carácter universalista de la Universidad malagueña, diría que eso hace que sean muchos centros diferentes en su concepto, en su espíritu. No sé, comparar una facultad de Bellas Artes con una facultad de Medicina, pues por supuesto se puede comparar, está compuesta por profesores, estudiantes, etcétera, pero hay muchos aspectos del espíritu que les diferencian, ¿no? Entonces, por lo tanto, en su proyección, es decir, en su perspectiva de futuro, y además cada una de estas facultades de estos centros tiene una trayectoria. Hay una facultad con 50 años que está celebrando su 50 aniversario y otras que llevan 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, vuelvo también a la titulación enseguida, pero quiero decir con esto que una universidad universalista que opte por un modelo de enseñanzas que lo ofrezca todo, o buena parte, tiene que ser también una universidad que sepa diferenciar los proyectos, las perspectivas, la personalidad de cada uno de los centros y también sus grados de desarrollo. Por lo tanto, nuestro modelo lo que propugna es, uno, reconocer las diferencias, dos, apoyar esas singularidades, es decir, que cada centro establezca su propio proyecto estratégico y apoyar cada proyecto estratégico en su desarrollo, coincidiendo también con las perspectivas estratégicas de la universidad. No sé si me he explicado suficientemente con ello, ¿no? En cuanto a que haya más titulaciones, se puede ofrecer más titulaciones. Hay ¿Sería necesario? ¿La Universidad de Málaga tiene un déficit de titulaciones o preferiríamos a lo mejor reducirlas y enfocarlas más a cubrir unos campos en concreto? No, vamos a ver. Una cosa es que la Universidad de Málaga alcance mayores niveles de excelencia y de especialización
en una serie de escenarios. Ese es otro trabajo. En la medida de lo posible en todos los escenarios, pero ese es otro trabajo de que también hablamos, si quieres, que por supuesto hay que hacerlo. Cabe ampliar el número de titulaciones que se ofrezcan, con titulaciones que respondan a necesidades, digamos, de nuestro tejido productivo. De la demanda laboral que hay fuera. Sí, pero yo diría que no solo de la demanda laboral fuera a medio plazo. Es decir, aquí la universidad, como depósito de conocimiento que es, tiene que pensar en términos prospectivos, tiene que pensar en términos de futuro. Nuestra sociedad está cambiando. Facebook no llega a 20 años, Google poco más de 20 años, y son elementos esenciales, digamos, cotidianos, en nuestra vida cotidiana, que nos han cambiado, por ejemplo, la forma de comunicar y la forma de hacer muchas cosas. ¿Cómo no vamos a pensar nosotros en formar a personas, ciudadanos del futuro? Los que somos mayores iremos saliendo primero por una puerta y luego por otra más definitiva, y tendremos que ir cediendo el testigo. Las cosas son así. He sucedido a personas a las que miraba y decía, uy, y luego te das cuenta que te toca a ti estar en ese lado, y detrás de mí vendrán otros, ¿no? Tenemos que formar a los ciudadanos del futuro, ayudar a su formación, no ser aquí nosotros los que ahormemos, pero sí ayudar a su formación. Es un papel esencial de la universidad, ¿eh? No hay que pensar solo en términos economicistas. La universidad forma a ciudadanos que dentro de unos años van a dirigir nuestras sociedades por la renovación natural, la normal renovación de las generaciones, ¿no? Y tiene que ser gente con capacidad, no solo capacidades morales, de ser buena gente y de hacer las cosas bien por el bien de los demás, capacidades de conocimiento y formación, y de servicio público, sino también y de servicio público, que no se habrá abandonado la idea del servicio público entonces, seguro, al contrario, será cada vez más importante, sino también con capacidad de entender las perspectivas económicas y el desarrollo del planeta, sus problemas medioambientales, sus planteamientos económicos, y muchos de esos aspectos medioambientales y económicos todavía no sabemos siquiera cómo van a ser. Sabemos que va a haber cosas nuevas, como dice la perspectiva, pero todavía no sabemos cómo van a ser. Entonces, nuestra formación, yo creo, es obvio, que tiene que ayudar a formar ciudadanos que van a dirigir el futuro y que van a producir en el futuro. Van a producir comunicación, van a producir productos de todo tipo, nanotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se me ha ido un poco el hilo. Estábamos hablando de que estamos creando a los ciudadanos del futuro y que la Universidad de Málaga debe adquirir la suficiente competencia sobre sus titulaciones para ello. Sí, se me ha ido un poquito el hilo, pues son reflexiones que a mí me interesan y me han llevado a pensar enseguida en otros asuntos y tal, ¿no? Entonces, un nuevo mapa de titulaciones que decía que no solo responda a las exigencias actuales del mercado de trabajo, que también, lógicamente, no debe salir alguien con unas habilidades de futurología fabulosas, sino también el mercado futuro. Exactamente. Es decir, la formación yo la concibo como una formación que se adecue a lo que hoy exige el entorno, con un poquito de perspectiva de futuro, y con mucha más perspectiva de futuro también, porque hay que formar ciudadanos capaces de dirigir la economía y la sociedad de nuestro planeta, ¿no? Hablando sobre demandas concretas de los estudiantes, el campus de Ejido. Dicen los estudiantes que no quieren moverse de allí, pero la verdad es que sus infraestructuras y su sistema de transporte cada vez es más deficitario. ¿Su programa como rector qué dice de este campus? Sí, dos cosas. Una, hay un programa, un folleto, en el que se condensan las medidas que proponemos a los estudiantes, muchas de las cuales han sido obtenidas, esas medidas, esas respuestas, en conversaciones con los estudiantes. Yo invito a todos ellos, este folleto se está distribuyendo ya, invito a todos los estudiantes a que lo miren, porque hay ideas muy concretas que les van a favorecer. Campus de Ejido en concreto. Nosotros queremos que haya un campus grande, llamémoslo único, en Teatinos, y otro campus en el Ejido, en función de las demandas de los estudiantes de ahí, de los profesores de ahí, del personal de administración y servicios, y en función de una forma de especialización. Ahora propondré alguna idea sobre cómo corregir los problemas que tienen, algunos de los problemas que tienen, ¿no? Una forma de, vamos a ver, en coincidencia con propuestas que han hecho todos los partidos políticos que alientan la vida municipal malagueña, y es crear en aquel entorno una colina de las artes. En aquel entorno coinciden ya una serie de entidades que tienen un... Coincide Bellas Artes, San Telmo, el Conservatorio Superior de Música, el teatro, etcétera, etcétera. Entonces,
lo que queremos, de acuerdo con lo que han propuesto el conjunto de los partidos que alientan la vida municipal malagueña, nos parece una buena idea, es crear una colina de las artes en la que además esta ciudad, Málaga, que se está especializando crecientemente en una oferta cultural, turismo cultural, no tanto patrimonial, pero sí de otra serie de cuestiones culturales, deje además de ese dinero que deja la visita cultural, de ese espíritu cultural del que se va impregnando Málaga, deje además una base productiva en la que la cultura se elabore desde Málaga e impregne más profundamente a Málaga, es decir, que no sea solo de turistas que visitan, sino de una ciudad profundamente creativa que cambie la ciudad. Nuestro programa se define además por la búsqueda, que no recuerdo si te lo he dicho antes, creo que no, por la búsqueda de la creatividad como factor importantísimo asociado a la innovación. Málaga congrega creatividad, nuestra universidad y el entorno, creatividad asociada a la innovación y esta al tejido productivo. Sobre el 3+2, el Plan Bolonia, ¿qué opina usted de la implantación de los nuevos grados cuando todavía no están saliendo las primeras promociones del Plan Bolonia? Sí. ¿Cómo sería su actitud como rector ante la llegada de la LOMCE y su implantación de distrito único, un acceso único para la universidad en toda Andalucía y grados de 3 años con la especialización de 2? Sí, vamos a ver. Si queréis como corte, hay una cosa que sí quiero proponer respecto del campus de Ejido, y hay un problema esencial, aparte de otros aspectos generales como los problemas que genera el wifi, que no hay una buena conexión de wifi ni fácil, ni buena en calidad técnica ni fácil de acceder. Además hay un problema de aparcamiento, pero el problema de aparcamiento tiene una solución relativamente fácil, y es que solo lo usen los universitarios de Ejido. ¿Me explico? Un parking cerrado para que solo pueda utilizarlo la comunidad universitaria. Que el parking que ahora mismo está, como está abierto, puede todo el mundo. Es utilizado, es el parking de Ejido. Es decir, la gente llega, las madres con sus carritos de la compra, que por supuesto tienen todo el derecho del mundo a aparcar, faltaría más, pero en fin, es un espacio universitario. Eso se puede cerrar, no hace falta construir, simplemente cerrar y destinarlo al uso estrictamente universitario. Aparcan ante los profesores de los institutos que están cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Volviendo a lo que me planteabas del Plan Bolonia 3+2. Plan Bolonia 3+2, vamos a ver. Sobre el Plan Bolonia 3+2 hay mucha discusión demagógica, y digo lo siguiente. ¿Una postura clara? Una postura clara es muy sencilla. Uno, el modelo de 3+2 no afecta más que a una parte, no afecta en su caso, más que a una parte de las titulaciones. Hay muchas que no pueden que tienen su regulación propia y no serán afectadas por el 3+2. Por ejemplo, medicina, o por ejemplo, arquitectura. Las que sí se vean afectadas, ¿podremos haber una diferencia con los licenciados, claro. Con Bolonia? No, vamos a ver, eso es lo primero. Uno, que es que no se puede generalizar, no va a afectar al conjunto de los estudiantes, solo a algunas titulaciones. Segundo aspecto, aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno, ¿qué enseñanzas hay que dar, hay que ofrecer a los estudiantes para que estén cualificados profesionalmente y sean los ciudadanos del futuro, como decíamos antes? Esa es la primera cuestión. ¿Cuáles son esas enseñanzas? ¿Cuánto tiempo debe ocupar la impartición de esas enseñanzas para que las personas salgan con cualificación suficiente al mercado de trabajo? Ese es un aspecto. Se puede discutir si en 3 o en 2 años. ¿De acuerdo? Es que es importante diferenciarlo. Segundo aspecto que haya que diferenciar. Ahora hay un problema económico. Es decir, el problema principal del 3+2 ahora mismo es un problema económico. Han cambiado las tasas universitarias. El grado sigue siendo razonablemente barato, el posgrado, el doctorado en el que tú estás es insultantemente barato, cuesta 60 euros al año en España. En fin, yo tengo un alumno, claro, bueno, sí, pero son 60 euros, que eso es nada, eso cubre como mucho los sellos que uno pone en el proceso administrativo, ¿no? Yo creo que eso había que cambiarlo, es demasiado barato. Y digo entre otras cosas porque aquí tenemos alumnos de todo el mundo. Por ejemplo, un alumno Kuwaití que no tiene problemas económicos, te puedo asegurar, y viene pagando 60 euros. Bueno, en fin, ese es un problema diferente, ¿no? Tampoco digo que encarezca mucho más, ¿vale? 60 euros me parece ridículo, ¿no? Sinceramente, ¿no? Incluso demagógico. Y otro problema es el posgrado en nivel de máster, que se ha disparado en costes, eso es. Hacer un máster es muy caro. Así que lo que quiero con esto es diferenciar, uno, los contenidos o las competencias o los conocimientos
que tenga que adquirir el estudiante en 3 o 4 años, por un lado, y por otro lado la cuestión económica. ¿Me explico? Tercer problema, 10 años después de empezar a implantarse el proceso de Bolonia, cuando en algunas facultades todavía no ha hecho más que terminar de implantarse, ya estamos planteándonos su modificación de nuevo. Eso es un problema. También lo fue, probablemente, que hace 10 años no se hiciesen las cosas del todo bien. ¿Vale? Hace 10 años no había un problema económico, porque no era caro estudiar un máster, costaba lo mismo que el grado, o prácticamente lo mismo, licenciatura entonces, y bueno, era la ocasión de haber hecho las cosas bien, y de haber hecho lo mismo que se viene haciendo en casi toda Europa. Hay titulaciones que con facilidad se pueden desarrollar en 3 años, con la condición de grado, no una condición supuestamente negativa de diplomatura, siendo grados como en casi toda Europa, en 3 años se puede hacer. La diferencia, entonces se optó, la mayoría del sistema universitario español optó por, ¿y lo mío qué? Lo mío donde cabe, veníamos de 5, vamos a 4, lo mío donde cabe, en vez de pensar en el destinatario final, que es el estudiante, que en 3 años, en algunos casos, obtiene la cualificación suficiente para haber completado sus estudios universitarios, al menos en grado. Entonces el problema es que luego se añade a esa decisión, a mi juicio incorrecta en su momento, a mí en su día lo manifesté. Polvos, hechos lodos. Exactamente. Ahora se añade un problema económico y se añade el problema de que durante mucho tiempo, o sea, hemos estado 10 años y lo estás implantando y ahora hay que cambiarlo. Pero es que había que haberlo cambiado 10 años. Por ejemplo, en materia de máster, no podemos hacer convenios Erasmus, o son muy difíciles, en máster, ¿por qué? Porque ellos tienen 2 años y nosotros 1, en casi toda Europa. Esto nos lleva a la materia de internacionalización, disculpe. ¿Cómo mejorarla a nivel de la Universidad de Málaga? ¿Una estrategia como futuro rector para que la Universidad de Málaga tenga repercusión fuera de las fronteras españolas? Bueno, vamos a ver, la internacionalización es un tema relativamente complejo y sobre todo transversal a toda la Universidad de Málaga, ¿no? Ayer, por ejemplo, también fue otro día intenso, entre los muchos que estamos teniendo. Ayer dedicamos hora y pico de un grupo de personas de mi equipo que me acompañaron a mantener una reunión con el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, que por cierto es muy bueno y por cierto está compuesto por personas que trabajan muy bien y además tienen la voluntad de ayudar. Sabes que somos unas primeras universidades de toda Europa en recibir estudiantes de otros lugares, y no estamos tampoco en mala posición en el número de estudiantes que enviamos. Bueno, entonces... ¿Mejorar la presencia o la imagen de la Universidad de Málaga fuera de España? Una cosa es, vamos a ver, todo son un conjunto de actuaciones que redunden en un incremento de la internacionalización. Uno de ellos es la reputación. Para trabajar en materia de reputación hay que trabajar en una serie de aspectos, una serie de mecanismos, digo por diferenciar, uno de los aspectos en los que hay que trabajar en materia internacional. Hay que trabajar en una serie de mecanismos que difunden una buena imagen, que para que haya una buena imagen tiene que haber un buen trabajo previo, es decir, tú no puedes decir somos muy buenos si no lo somos. Aquí se hacen cosas bien y eso hay que difundirlo. Hay una serie de mecanismos. El primero, por ejemplo, el principal son los 1.300 estudiantes extranjeros que cada año vienen y que cada año han de salir como apologetas, es decir, haciendo apología de la Universidad de Málaga. Y para eso hay que tratarles con cariño y sobre todo enseñarles. Y de igual manera los banderados que salen de la Universidad de Málaga hacia el resto. De igual manera los estudiantes de la Universidad de Málaga que se sienten orgullosos de su ciudad y de su universidad y que asisten a otros lugares. Así que ese es uno de los mecanismos para mejorar la reputación externa. Otro de los mecanismos será la presencia en nuestra universidad de un debate de enjundia internacional, ¿vale? Es decir, traer a gente de primer nivel. Congresos internacionales, algún premio Nobel en nuestra plantilla temporal y demás. Medidas que hay que proponer en este punto, por ejemplo, ahora mismo una esencial, que es unificación del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en una sola entidad. Ahora mismo depende de Relaciones Internacionales y de estudiantes, y se distribuyen los trabajos, y tú trabajas conmigo y esto es mío. Por Dios, esto es de la universidad. Una política que se apoye en el incremento, hay facetas de mejora en materia de investigación. Por ejemplo, te voy a mencionar un aspecto concreto de nuestro programa, que es que proponemos la creación de institutos de investigación solventes, importantes, cuya cabeza sea
elegida, es decir, su dirección, sus directores o directoras, sean sometidos a concurso público internacional. Es decir, va a haber Andalucía Tech, podríamos enfocarlo también de forma más internacional y no tan relacionada con la Universidad de Sevilla, algo más investigación y menos presencia académica. Sin duda ninguna. Bueno, no solo investigación, Andalucía Tech tiene una componente tecnológica fuerte que por supuesto está asociada a la investigación, pero también y sobre todo a la innovación y a la transferencia. Andalucía Tech es una buena herramienta, en su elaboración participamos en una u otra medida unas cuantas personas, bastantes personas, en su primera elaboración, aunque de verdad ese trabajo de elaboración del proyecto de Andalucía Tech no lo hizo ni el vicerrector responsable, ni Málaga, que era José Ángel Narváez, hoy candidato, ni uno de quienes la acompañan, Víctor Mora. Sobre todo lo hizo un consulting que fue contratado a esos efectos, ¿no? Andalucía Tech hoy más internacional, ha servido más a la Universidad de Sevilla que a nuestra universidad. La Universidad de Sevilla ha mejorado su posición en el ranking y la nuestra no, sino al contrario. Andalucía Tech está mal concebida. Ha generado irritaciones importantes en el profesorado de muchas facultades de la Universidad de Málaga, sobre todo las que tienen una dimensión científico-tecnológica, cuya opinión no se ha tomado en consideración. Andalucía Tech es una buena herramienta, debe servir para reforzar el lazo entre las dos principales universidades. Habría que reformarla a fondo. Reforzar el lazo entre las dos principales universidades andaluzas, ampliando la acción a otras universidades andaluzas. A un nivel más internacional. Y sobre todo plantearlo con proyección internacional, ¿no? Miguel, sobre el tiempo de que se puede estar alguien en un cargo académico, mandatos de 8 años, ¿cuánto tiempo es el nivel máximo y se sometería usted a una auditoría externa anual en el caso de que, siendo rector, tuviera que exponer los presupuestos? Radicalmente sí a las dos preguntas. Mandatos de 8 años, como mucho, para todo cargo electo en la universidad, no solo para el rector o rectora, sino para todo cargo electo en la universidad. Es indispensable que se renueven las personas que están haciendo un gran trabajo, que gasta muchísimo, muy duro, al frente de la universidad. Así que mandato de 8 años, otra vez en los estatutos y en las normas de la Universidad de Málaga, que se corrigieron para permitir estos mandatos prolongados como el de la profesora de la calle. Es un error, más de 8 años. Y lo vamos a introducir de inmediato. Auditorías. Vamos a empezar con una auditoría para saber exactamente la situación económica en la que nos desenvolvemos y propugnamos un control radical de nuestras cuentas con presentación de las cuentas previamente, conocimiento y con rendimiento de cuentas anual y rendimiento de cuentas del trabajo realizado, por ejemplo, por cada vicerrector o cada vicerrectora. Así que, auditoría, luz y taquígrafos desde el principio, a fondo, radicalmente. Es una convicción profunda y es una necesidad imperiosa de la Universidad de Málaga y de muchos otros lugares. La transparencia, entonces, es uno de los principales pilares de su programa. Respecto a la Fundación General de Málaga, de la Universidad de Málaga, me gustaría conocer su opinión. ¿La considera suficientemente transparente? En el caso de llegar a rector en su programa, ¿la introduciría dentro de la infraestructura de la Universidad de Málaga o seguiría siendo un ente aparte? Yo sinceramente pienso que la situación en la que ahora mismo se encuentra la Fundación General de la Universidad de Málaga no refleja ni de lejos suficiente transparencia. Transparencia para nosotros significa, por ejemplo, conocimiento a fondo y con antelación y con publicidad suficiente de sus presupuestos, pero también de las personas que en ellas vayan a trabajar. Es decir, eso es un factor de transparencia esencial en los escenarios públicos. Y la Fundación General de la Universidad de Málaga, con independencia del debate que ha habido, si es pública o privada, o más o menos pública o más o menos privada, ¿vale? Con independencia de eso, que tengo mi posición al respecto naturalmente, debe tener una transparencia absoluta. Es decir, cómo se contratan las personas, son ofertas de empleo públicos o no, en la actualidad. Pero esas ofertas de empleo deben responder a criterios también de igualdad de oportunidades, etcétera. Convocatorias más abiertas. Convocatorias abiertas, conocimiento de la plantilla, y no estoy con esto descalificando a los trabajadores que hoy hay por ahí, que hay gente muy buena, muy sensata, y contra ninguno de ellos tengo nada. Solo digo que la Fundación, como cualquier otra entidad vinculada a la Universidad de Málaga, tiene que ser profundamente transparente en sus dineros, profundamente transparente, y en su plantilla,
profundamente transparente, igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos españoles y no solo para los que tengan una situación de cierta cercanía con los que ocupen cargos públicos, sean hijos, yernos o familiares o cualquier otra cosa. Respecto del futuro de la Fundación, yo creo que la Fundación General de la Universidad de Málaga se concibió como una herramienta, no siempre se ha utilizado bien, no estoy extendiendo sombras de duda sobre nada, porque no creo que las haya, al contrario, las personas que en ello han trabajado son gente honrada en lo que yo sé y dedicada, así que cuentan con todo mi respeto, todos, sin excepciones, pero creo que no ha sido bien empleada siempre la Fundación General de la Universidad de Málaga y yo propugno su gradual integración en la Universidad de Málaga hasta su desaparición. Y forme parte ya pues, de las diferentes instalaciones e infraestructuras de la propia universidad. Así es. Esta transparencia la podemos derivar directamente a la presentación de candidaturas de cada rector. ¿Podrías comentarnos a grandes rasgos cómo está financiando usted su campaña y la opinión en concreto de que sea la Universidad de Málaga la que pueda financiar en sus a nivel de sus presupuestos generales y en ponderación a los votos obtenidos la financiación de cada candidato? Sí, si hablamos, por cierto, de transparencia, no voy a evitar tu pregunta, pero te voy a decir una cosa previamente, y es que la transparencia tiene que empezar pronto, con uno mismo, no decir, mi programa va a ser transparente, pero no lo estoy haciendo todavía, sino que lo voy a hacer luego. ¿Qué quiero decir? Transparencia comporta ética, y ética comporta en que si uno es, también se corrigió la norma de la Universidad de Málaga para decir, antes, el que si un rector se iba, dejaba a un rector en funciones, pero ese no se podía presentar. Por norma, por ley, ocurrió en el caso de Martín Delgado hace 20 años, que se fue como consejero, rector de la Universidad de Málaga, se fue como consejero a la Junta de Andalucía y dejó a un rector de funciones, Carlos Camacho en concreto, que organizó unas elecciones limpias y él no se podía presentar. Esa norma se cambió. Me parece inadecuado, eso no es transparente ni ético, ni me parece adecuado tampoco que un rector en funciones actúe como candidato. Y muchos de sus actos administrativos, muchos, casi todos, estén siendo actos electorales, concebidos como actos electorales. Dicho lo anterior, me has preguntado, perdona. ¿Su propia financiación? Nuestra propia financiación es muy sencillo, sale del bolsillo, estamos haciendo aportaciones, por ahora no muchas, porque somos muy austeros en el gasto, muy austeros, pero del equipo que forma nuestra candidatura. Hemos puesto todos unas pequeñas cantidades, 50 euros, pero como somos muchos, eso suma algo de dinero. ¿Veremos esos presupuestos? ¿Podremos tener de acceso público? Claro. ¿Está dentro de su programa el poder verlo? Por supuesto que sí. Más aún, ese gasto que se está produciendo muy menor, estamos pagando cosillas, somos muy austeros. Nuestra campaña de comunicación descansa en el contacto personal, o sea, en la conversación interpersonal y en el uso de las redes sociales, porque lo que queremos es el diálogo, creemos a fondo en el diálogo. Entonces, ha habido hasta ahora muy poco gasto, va a haber poco gasto. Me parece bien que la universidad apoye con una cierta capacidad de financiación a los candidatos que obtengan ciertos resultados. La otra vez, tú sabes que me presenté hace 4 años y creo recordar que el total de gastos que tuvimos, financiados también con las aportaciones de los que hacíamos la candidatura, fueron 1.200 euros, poco más o menos. O sea, que nos daban hasta 3.000, que obtuvimos buenos resultados, nos podían haber dado hasta 3.000 para financiar la campaña, y nos gastamos 1.200, y en una campaña que tuvo éxito, porque recibimos más votos que la profesora de la calle, 1.000 votos más que ella. Algo así estamos haciendo ahora también, una campaña muy austera, porque no es indispensable fastos y gastos enormes. Lo importante en esto es debate, diálogo, llegar a todos, y eso se hace en la conversación interpersonal, no solo también, conversación interpersonal, redes sociales y acudiendo a los medios de comunicación que son mediadores con la opinión pública, básicamente eso. Así que habrá absoluta, nuestros gastos estarán a vuestra disposición una vez se completen. Ahora mismo vamos haciendo gastitos muy menores, por ahora, muy poquito. Para terminar, Miguel, me gustaría hacerle una serie de preguntas un poco rápidas para conocer su opinión respecto a su día a día. ¿Por qué le gustaría ser recordado en el futuro como rector? Por la entrega, por la honestidad, que son rasgos característicos de mi vida desde que nací hasta hoy, y porque la Universidad de Málaga va a alcanzar una posición de reconocimiento no solo nacional, sino internacional. Va a ser una universidad interesante y excitante, exciting en el sentido británico, a la que nos encanta a todos venir porque vamos a estar en efervescencia intelectual. ¿Cuál sería la primera medida? La primera medida que nos planteamos, bueno, de hecho habrá unas cuantas más porque hay bastantes campos en los que trabajar, pero digamos que primero
por ejemplo, y sobre todo, medidas que permitan restaurar la confianza de la comunidad universitaria en la administración universitaria, es decir, poner las cuentas claras, hacerlas evidentes y también permitir la participación de la comunidad universitaria en la definición de un porcentaje de nuestros presupuestos. Van a ser medidas, entre otras, pero por destacar algunas, relacionadas con la transparencia económica, dando a conocer la situación económica y permitiendo también o potenciando también la participación. Es decir, que queremos hacer unos presupuestos participativos en la medida en que eso se puede hacer, porque, por ejemplo, el capítulo 1, que es el de personal, pues eso no se puede tocar, ahí no hay participación posible, obviamente, ¿no? Pero en algunos aspectos sí se puede hacer y queremos plantear unos presupuestos participativos. No sabemos exactamente con qué situación económica nos vamos a encontrar, no sabemos el tipo de gasto y el índice de gasto que esté manteniendo ahora mismo el rector en funciones, pero bueno, lo económico va a ser una parte importante, entre otros muchos aspectos en los que vamos a trabajar. ¿Y con qué pie se levanta por las mañanas Miguel de Aguilera? ¿Izquierdo, derecho? Pues yo creo que más bien el izquierdo, porque duermo más bien en el lado izquierdo de la cama. Y si salgo con el derecho me cuelgo. ¿Tapa o almuerzo? Tapa o almuerzo. Tapas para cena, almuerzo. Y si puedo, en casa. ¿Y playa o montaña? Playa. ¿La última película que ha ido a ver al cine? Al cine no me acuerdo exactamente. No era demasiado relevante, no hay ahora mismo gran cosa. La última, la de Amenábar, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama. Era un thriller que ha hecho Amenábar que me ha dejado una huella más bien endeble. Sí recuerdo la última que vi anoche, no, antes de anoche, ayer llegué muy tarde, pues, trabajando. Se llama Caminos Cruzados, la vi en casa, es el cine en casa que tampoco es despreciable, ¿no? Lo hacemos todos. ¿Y el último libro? Pues ahí tengo otro problema. Yo, desde que nací, bueno, desde que sé leer, leo todas las noches, si no, no me duermo. Yo a veces, como soy teórico de la comunicación, digo, en desarrollo una idea de Humberto Eco, cercana a lo que te voy a decir ahora, no exactamente igual, que no tiene mérito eso de leer por las noches. Yo leo todas las noches novela, y eso no es más que un desarrollo de que mis padres todas las noches me contaban, o mi padre o mi madre, a varios, porque éramos muchos hijos en aquella época, un cuento. No me dormía si no era con un cuentecito o de mi padre o de mi madre, que nos reunían a los chicos y a las chicas y tal para quedarnos fritos. Necesito todas las noches un ratito de ensoñación. Y mis especialidades son novela histórica, novela negra, bueno, lo serio lo leo a lo largo del día porque si no, no me permite dormir. Y el problema que tengo es que leo en ebook y no me acuerdo, leo mucho. No recuerda la portada del libro. A lo mejor un par de libros a la semana y me acuerdo más de los autores que de los libros. Ayer leí un ratito, estaba agotado ayer, de un señor que se llama John Fante, un individuo que ha inspirado los libros posteriores de Bukowski. No sé si conocemos a Charles Bukowski, un tipo un poco conflictivo, pues este fue inspirador suyo, un tal John Fante, un tipo interesante, curioso. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la Universidad de Málaga? Claro, sin duda, bastante. ¿Danza Invisible o Pablo Alborán? Ninguno de los dos me interesa mucho, con mi respeto, porque los dos sé que son buenos músicos y tienen éxito y tal, pero mis gustos musicales son otros que son muy amplios, flamenco, rock, ópera, montones de cosas, pero ni Danza Invisible ni Pablo Alborán, la verdad. ¿Qué le gustaría ser de mayor? Un señor venerable, respetado, que cuente con el respeto de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, y del que se diga en la Universidad de Málaga que fue una persona seria, honrada, que se dejó la piel, espero que no entera, sino metafóricamente hablando, porque esta universidad fuese adelante. No me queda mucho para llegar a serlo, eso de ser mayor. Y un eslogan, ¿por qué hay que votarle a usted? Porque vamos a hacer, el eslogan nuestro es la normal renovación. La universidad tiene que renovarse, la universidad tiene que hacerlo, además esa renovación es indispensable, que se renueve, que cambie, que avance, y esa renovación tiene que ser normal, sencilla, meditada, respetuosa, apoyada en todos los sectores y en todas las personas que aportan algo a la universidad. Yo quiero pedir además a los estudiantes, si me permites, no voy a abrir el contenido, claro está, pero sí quiero pedir a los estudiantes que voten, que es esencial que ellos construyan el futuro de la universidad, que no se desentiendan del futuro de la universidad
y que lean este folleto que hemos elaborado, que resume nuestras propuestas para los estudiantes, porque en él van a encontrar respuestas serias, muy meditadas a los problemas y a los desafíos que ellos, desde su condición de estudiantes, sienten, padecen en ocasiones. Que voten y que hagan suya la Universidad de Málaga, que la modifiquen teniendo opinión sobre ella y ejerciendo el voto, que es la mejor manera hasta ahora encontrada para arreglar nuestro entorno. Que no se resignen, que voten y que cambien y que no admitan las viejas formas de hacer política. Pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos dedicado este tiempo y esperamos contar con usted en próximas ocasiones, y a vosotros por habernos escuchado hasta todo este tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, encantado.